Hola, chicas y chicos. Hoy en este tutorial, en este vídeo, vamos a sumergirnos un poquito en el control y robótica, ¿vale? Siempre que escuchamos la palabra robótica o robot, ¿no? Pues nos sugiere humanoides, como el que aparece, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Aunque realmente, como veremos a lo largo de la presentación, bueno, pues la robótica no es solamente robots como lo que aparece en la imagen, sino que en nuestra vida cotidiana, desde luego que estamos rodeados por innumerables robots o elementos de la robótica, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar poquito a poco a ver esos diferentes mecanismos. Claro, lo primero que tendremos que ver es qué es un sistema automático, ¿vale? Claro, en nuestra vida cotidiana, aunque no lo creamos o no seamos conscientes, estamos rodeados, ¿vale? De sistemas automáticos. Por ejemplo, un microondas, ¿vale? Un microondas, como os pone aquí, utiliza un actuador, ¿vale? Un radiador de microondas que lo pone en funcionamiento durante el tiempo que le hayamos indicado. Todos los días usamos un microondas para calentar un vaso de leche, para calentar la comida. Un semáforo, vamos por la calle, paramos en un paso de peatones, ¿vale? Es decir, tiene programado una secuencia que se va reproduciendo a lo largo de todo el día, y a no ser que falle y se rompa el mecanismo, pues va a funcionar. Por ejemplo, algo ya más sofisticado, ¿no? Como estos robots domésticos, ¿no? Que aspiran, ¿vale? Son capaces de leer la geometría del entorno, saber por dónde han pasado, por dónde no han pasado, ¿vale? Es decir, estamos rodeados de estos sistemas y de muchos más, aunque no seamos conscientes de ellos. Por eso podemos definir, ¿no?, que los sistemas automáticos o automatismos, ¿vale?, son máquinas que funcionan sin la intervención directa del ser humano. Ojo, directa, indirecta seguro. Es decir, en algún momento el ser humano va a tener que programar esos sistemas automáticos para que hagan lo que el ser humano, o para cubrir la necesidad, una determinada necesidad del ser humano. Lógicamente, salvo en las películas de ciencia ficción, donde ya los robots piensan por sí mismos, y esperemos que estemos muy lejos de ese momento, pues tiene que intervenir en algún momento siempre el ser humano. Claro, pero ¿cuándo empieza todo este tinglado de los sistemas automáticos o automatismos? Bueno, pues empieza en el siglo XIX, ¿vale? Lógicamente, siglo XIX, revolución industrial, ¿vale? Nunca tenemos que perder de vista ese momento. En otro vídeo ya hablamos de un poco de la evolución tecnológica y, y vimos, bueno, siglo XIX, revolución industrial, avances tecnológicos bastante notables. Joseph-Marie Jacquard, ¿vale? En 1802, que es esta persona que aparece en la imagen, patenta un telar automatizado que revoluciona la industria textil, ¿vale? A partir de ahí, pues se podrían, o sea, básicamente lo que haces es fabricar más en menos tiempo, es decir, ahorras dinero y ganas más dinero, ¿vale? Básicamente por ahí van un poco los tiros. Esto sigue evolucionando, ¿vale? A lo largo del siglo XX, la incorporación de los ordenadores, ¿vale? De lo que hace es que estos sistemas automáticos sean capaces de hacer muchas más cosas, ¿vale? De una manera mucho más independiente, ¿vale? Incluso, claro, al final, incluso se llegaron a poner en cuestión, pues, dilemas éticos, ¿no? Sobre su uso, ¿no? Sobre su proliferación, perdón. Claro, al final, uno de los dilemas que se creaba era, bueno, los robots van a desplazar al ser humano, no va a quedar a hacer nada, no va a tener vida plena. Lógicamente, hay muchos trabajos que se pierden, otros muchos que se ganan gracias a estos automatismos. Hay que mantenerlos, hay que fabricarlos, hay que programarlos, ¿vale? Hay que arreglarlos. Con lo cual, bueno, pues digamos que ese dilema poco a poco ya ha pasado al pasado, ¿vale? Como su propio nombre indica. Y lógicamente, y por ejemplo, ¿no? Estos sistemas automáticos, pues la construcción o la facilidad de la construcción que nos da las impresoras 3D, con su potencia, con su sencillez, ¿vale? Los lenguajes de programación que vamos a usar y que ya habéis visto a lo largo de este año, ¿vale? Pues hace que estos automatismos pues estén ya casi al alcance de todos, ¿vale? Vale, tenemos claro lo que es un sistema automático, es decir, pretendemos satisfacer una necesidad, ¿vale? De manera automática para que el hombre, pues, de una manera directa no intervenga en un determinado proceso. Pero tenemos que escribir o describir, ¿vale? Lo que queremos que haga un sistema automático. Bueno, pues hay una herramienta, hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las más extendidas, ¿vale? Son los diagramas de bloques, ¿vale? Los diagramas de bloques los usamos para describir de una manera esquemática la estructura de los automatismos, es decir, qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer,
cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos el esquema, ¿vale? Por bloques del funcionamiento de una lavadora, ¿vale? Habría un primer bloque que sería la entrada. ¿La entrada de qué? Pues de la ropa sucia a la lavadora, ¿vale? La unidad de control, ¿vale? Pues es el programa de lavado. Yo voy a manipular la rueda o los botones que tenga mi lavadora para conseguir que haga el programa de lavado que yo necesito en función, ¿vale? De las necesidades de la ropa sucia que tenga, ¿vale? Ahí es cuando estoy de una manera indirecta actuando en el sistema automático. Desde luego que yo no, ni voy a manejar tiempos ni temperaturas, yo simplemente voy a elegir un programa que me lo va a poner y nada más. Después hay una serie de actuadores, ¿vale? Es decir, la bomba de agua, las válvulas, el motor, la resistencia eléctrica, el enchufe, pues el sistema de entrada de agua, el sistema de salida de agua. Es decir, tenemos un montón de actuadores ahí, ¿vale? Que lo que hacen es que pues la lavadora funcione, ¿vale? Y lave la ropa, lógicamente, que es para lo que está diseñada la lavadora, ¿vale? Y luego un último bloque que sería la salida, es decir, una vez que ya se ha lavado, pues la ropa lavada, la ropa limpia, ¿vale? Pues tiene salida. Bueno, pues esto sería muy esquemáticamente lo que sería un diagrama de bloques para una lavadora, para un sistema automático que no deja de ser, por ejemplo, una lavadora. Claro, todos los sistemas automáticos, ¿vale? Son de dos tipos. O son de lazo abierto, ¿vale? Es decir, la señal de salida no tiene en cuenta la unidad de control, es decir, estos sistemas ejecutan una serie de instrucciones de manera secuencial, es decir, el proceso comienza y acaba. Y si el ser humano o alguien no lo vuelve a iniciar, se quedan parados. Por ejemplo, una tostadora, como tenemos ahí. Hasta que alguien no acciona la palanca de la tostadora, no va a empezar a funcionar. No calentará o tostará las rebanadas de pan. Hará lo que tenga programada la tostadora, temperatura, calor. Y una vez que coja la temperatura que tiene programada, saltará y ya tendremos el pan. Pero hasta que no iniciemos nosotros otra vez el proceso, la tostadora de luego que no va a hacer absolutamente nada. Bueno, pues ese tipo de sistemas se llaman sistemas de lazo abierto. Si hay de lazo abierto, los habrá de lazo cerrado. Por ejemplo, el ejemplo que nos pone ahí, ¿vale? Que es una cisterna de agua, ¿vale? Más que una cisterna, ¿vale? Sería un depósito de agua, donde en cuanto baja el nivel del agua, ¿vale? Hay un sistema automático que lo que hace es llenar. Si vuelve a bajar, vuelve a llenar. Es decir, el ser humano no tendría, ¿vale? Que influir o tendría que actuar dentro de ese sistema para que funcionara. Ese sistema, mediante esa boya que tiene ahí, va a permitir la entrada de agua. La palanca, bueno, nosotros podemos hacer que desagüe, ¿vale? Pero imaginaos, por ejemplo, una pecera donde más o menos queremos que se mantenga siempre el nivel del agua. Tendremos una boya para mantener un nivel de agua constante, ¿vale? El agua se puede evaporar, podemos tener alguna pequeña pérdida, ¿vale? Al sacar o meter pues, alimentos o alguna cosa. Quiero decir, con lo cual nosotros no de manera directa vamos a sacar agua, pero se puede haber pérdidas, pero el sistema, al ser de lazo cerrado, es decir, hay sensores que van a hacer que todo el circuito esté siempre constantemente a la espera de lanzarse los procesos que tenga preparados para accionar. Sistemas de lazo abierto, sistemas de lazo cerrado, ¿vale? Los sistemas de lazo cerrado se dice que tienen retroalimentación o feedback, ¿vale? Es decir, tiene sensores. Al final, lo que va a haber es, en lugar de ser alguien como nosotros en la tostadora, que vamos a accionarla otra vez, lo que va a haber es una serie de sensores que lo van a poner en movimiento. Por ejemplo, en un diagrama de bloques de esa cisterna que veíamos antes, ¿vale? O de un nivel de boyas en un acuario de peces, ¿vale? Pues tendríamos nivel de agua inicial y ese tiene que ser el mismo. Eso sí, lógicamente el hombre va a actuar en el sentido de decir, voy a programar y quiero que haga esto. A partir de ahí nos despreocupamos. Fijamos un nivel de agua, el sensor va a ser la boya, es decir, la boya tiene que estar en determinado nivel porque en cuanto se mueva esa boya, es decir, el agua baje, la boya va a abrir, el que va a abrir la unidad de control, en este caso, pues la tubería, es decir, la tubería que va a abrir, ¿vale? La llave va a abrir para que entre el agua. Tendremos una serie de actuadores, que son la bomba, por supuesto. La salida es el nivel de agua final, va a volver a coger ese nivel. El nivel final del agua es el inicial que teníamos programado. El sensor de boya vuelve a apagar, ¿vale? Una vez que llega a ese nivel, apaga el circuito y volvemos a empezar. Nosotros no volvemos a influir en ello. Simplemente nos quedamos a la espera, o la boya se queda a la espera de que el nivel de agua suba o baje. Bueno, pues esto sería
un diagrama de un sistema de lazo cerrado. El que vimos de la lavadora era un sistema de lazo abierto. Bueno, pues estos son los diferentes tipos de sistemas automáticos. Y todos ellos, como os digo, se esquematizan muy bien con estos diagramas de bloques. Claro, una vez que tenemos los sistemas automáticos, damos un pasito más y entramos en el momento de la robótica. Claro, robótica, como os decía al principio de la presentación, cuando pensamos en robótica siempre pensamos en esos humanoides, ¿no? Como se indica en esa ilustración, en esos androides, ¿no? Con forma de ser humano. Pero robots hay de muchísimas maneras. Tenemos androides, tenemos los articulados que son los poliarticulados que están, por ejemplo, en las fábricas, robots móviles, ahí ponen un Arduino con unas ruedecitas, por ejemplo, una rumba, un aspirador de estos que se mueve solo, eso sería un robot móvil, ¿vale? Claro, podemos definir robótica, ¿vale? Como una tecnología en la que confluyen técnicas y conocimientos mecánicos, informáticos, matemáticos, físicos, ¿vale? Para diseñar y construir robots. Lógicamente no solo hay una disciplina que interviene en la fabricación de robots, ahí están materiales, de qué materiales están hechos, programación, ¿vale? Matemáticas, física, es decir, hay un montón de disciplinas que van a intervenir a la hora de diseñar robots, ojo, robots que tendrán que hacer o habrá que diseñarlos para que cumplan una determinada tarea, no dejan de ser un sistema automático, un robot. Todavía, afortunadamente, ya os digo que los robots no piensan por sí mismos. Un robot no deja, en este sentido, pues no deja de ser un automatismo programable con cierta movilidad y capacidad de manipular objetos de su entorno, interrelaciona con el entorno, ¿vale? Un robot de estos que limpian solo, va interactuando, pues va viendo si tiene que esquivar un obstáculo, si no, limpia, programa y aprende por dónde ha pasado, ¿vale? Para no volver a pasar y pasar por otros sitios, ¿vale? Es decir, tienen que interaccionar, es decir, tienen una serie de sensores y una serie de actuadores. Claro, la habilidad al final de un robot en muchas ocasiones va a depender, ¿vale?, de lo versátil que sean sus articulaciones, es decir, de cómo se puedan mover. Uno de los mayores problemas que tienen esos humanoides o esos androides, ¿vale?, es que, claro, este gesto que estoy haciendo yo con los dedos es complicadísimo a día de hoy todavía que lo haga un robot, ¿vale?, mecánicamente. Claro, nosotros tenemos un montón de articulaciones y cada una de ellas, aunque parece que hagan lo mismo, no hacen lo mismo. El codo solo tiene un movimiento, la muñeca tiene otro movimiento, la rodilla tiene otro movimiento, el cuello tiene otro. Es decir, nosotros cuando juntamos nuestros huesos tenemos un montón de diferentes movimientos que podemos hacer. Bueno, pues a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar grados de libertad, ¿vale? De esas articulaciones básicas que va a tener un robot, ¿vale? ¿Y cómo se van a definir? Pues muy sencillo. Esos grados de libertad vamos a tener 5 articulaciones básicas. En este caso, la rotacional, ¿vale? ¿Vale? Pues permite que un elemento gire respecto a un punto. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es decir, bueno, girar así. Prismática, ¿vale? Digamos que sería pues como los brazos telescópicos, ¿no? Como una grúa, ¿no? Cuando vas sacando así el brazo para llegar a algún determinado sitio. Cilíndrica, ¿vale? Es una combinación entre un desplazamiento lineal y un giro, ¿vale? Ese cilindro rojo se puede mover, ¿vale? Puede rotar y se puede mover también un poco, se puede desplazar en la horizontal. Planar, ¿vale? Es una combinación de desplazamiento, ¿vale? Lineal, ¿vale? Y un giro en el plano. Es decir, es una especie de combinación entre, por ejemplo, el rotacional, ¿vale? Y el prismático, ¿vale? Me puedo mover así y además también puedo girar. Y luego la esférica o rótula, pues que es esa, ¿no? Que permite cualquier movimiento del espacio, ¿vale? Pues un poco lo que hace, por ejemplo, la muñeca, ¿vale? Bueno, pues estas serían las 5 articulaciones básicas que tenemos en robótica, ¿vale? A la que van a depender que esto es lo que se llama el GDL, que son los grados de libertad, ¿vale? Que tiene una determinada articulación dentro de la robótica. Bueno, pues hasta aquí una pequeña introducción de lo que son los sistemas automáticos o automatismos, ¿vale? Y su evolución, ¿vale? Hacia los robots, hacia la robótica. Bueno, y llegados a este punto, pues yo creo que podemos recordar algo de lo que hemos dicho hasta ahora, que los robots o los sistemas automáticos se relacionan con el medio que los rodea. Claro, esa relación, pues también la tenemos nosotros o la tienen los animales, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacemos mediante los sentidos. Nosotros, ¿vale? Gracias a la vista, gracias al oído, al tacto, al gusto, al olfato, podemos interactuar con nuestro entorno, ¿vale? Si yo me estoy acercando a un sitio donde, bueno, hace mucho calor, pues a lo mejor me tengo que apartar, toco, me quemo, levanto la mano, voy a probar las cosas que me gustan, es decir, voy a interrelacionar siempre con el entorno gracias a los sentidos. Los sistemas, la robótica, los robots,
También tendrán esos sentidos, hombre, no los podemos llamar sentidos, ¿vale? Pero a eso, con lo cual van a interactuar con el medio y van a percibir qué les rodea, a eso son lo que le vamos a llamar nosotros sensores. Los sensores sirven, pues bueno, para detectar señales, ¿vale? De entrada o de salida de automatismos, transformando, ¿vale? Pues cambios de humedad, de luz, de nivel, de ruido, de lo que sea, ¿vale? En otro tipo de, normalmente en otro tipo de magnitud. Normalmente va a ser eléctrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los eh, actuadores, ¿vale? Que van a ser los que van a lo que va a desencadenar un sensor, ¿vale? Pues van a ser eléctricos, ¿vale? Se pueden utilizar solo para realizar medidas o bien para desencadenar una determinada activación de un actuador, ¿vale? Yo estoy midiendo, ¿vale? La temperatura, ¿vale? A lo mejor en algún momento, bueno, pues hago que un termostato salte o no salte la calefacción. O simplemente estoy midiendo, pues, por ejemplo, la temperatura ambiente, pues para llevar una estadística, ¿vale? Con lo cual, puede que desencadenen o puede que no desencadenen algo. Pero los sensores, desde luego, que son los mecanismos, ¿vale? Los aparatitos con los cuales los robots o los sistemas automáticos van a ver y van a observar el mundo que los rodea. ¿Cómo pueden ser esos sensores? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que todos los sensores tienen que tener una hoja de características. En esa hoja de características, pues van a decir muchísimas cosas, entre otras, pues por ejemplo, el rango de medida, ¿vale? Que van a tener, por ejemplo, en el caso del termómetro que tenemos ahí en el ejemplo, pues va a medir desde 33 hasta 42 grados. Todo lo que supere esa temperatura o esté más por debajo, pues no lo va a tener. La resolución, ¿vale? El grado de error que va a tener o que no va a tener, la precisión, ¿vale? Que va a tener también es otro patrón, la linealidad, la sensibilidad, el tiempo de respuesta. Todo eso son características que nos tienen que decir. ¿Quién nos la va a decir? Pues normalmente el fabricante, ¿vale? El fabricante cuando diseña un sensor nos va a dar una hoja de características donde nos va a dar todo ese tipo de cosas. ¿Qué mide? ¿Cuánto lo mide? ¿Cuál es el error que puede cometer? ¿Qué sensibilidad? El tiempo de respuesta ante una determinada medición, con lo cual esas hojas son importantes que las leamos, porque muchas veces a lo mejor compramos algo, un sensor para realizar cualquier cosa, y a lo mejor no cumple las necesidades que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos visto perfectamente esa hoja de características y entonces el sensor funciona perfectamente, pero no cumple las expectativas que nosotros teníamos en función de ese sensor. Con lo cual, por eso es muy importante siempre informarnos cuando vamos a comprar algo, no solo ya sensores, sino os aconsejo que cualquier cosa. Los sensores, tenemos un montón de tipos de sensores, ¿vale? Pues los tenemos de contacto, por ejemplo. Un interruptor sería un sensor de este tipo. O está abierto o está cerrado, ¿vale? En este caso es bastante sencillo. Tenemos sensores de inclinación, ¿vale? Es decir, para determinar si algo está inclinado o no está inclinado, por ejemplo, esto mucho en los drones nos va a venir muy bien, ¿vale? Más que nada para medir la inclinación de un determinado mecanismo. Tendremos de inclinación, de iluminación, ¿vale? Las fotoresistencias. Lo que van a hacer es medir la luz que hay en función de que haya más o menos intensidad de luz, pasará una corriente eléctrica, que es lo que decíamos antes, y nos mandará un mensaje de reacción. También pueden medir la cantidad de luz que hay. De sonido, ¿vale? Eso es lo que yo estoy usando aquí ahora mismo. Aquí tengo un micrófono. Esto es un sensor, está tomando mi sonido, ¿vale? Y lo está enviando al ordenador y el ordenador me lo va a llevar a otro sitio que ya lo veremos justo en el siguiente apartado. Tenemos de temperatura, ¿vale? Nos van a medir las temperaturas, ¿vale? Están los NTC y los PTC, ¿vale? Ahí no hay, son diferentes mecanismos que tendrán una hoja de especificaciones y cada uno de ellos no valdrá para o cubrirá unas determinadas necesidades. También tenemos lo de nivel de líquido, en este caso, por ejemplo, bueno, pues una boya, ¿vale? Del mecanismo de lazo cerrado que hemos visto, por ejemplo, al principio de esta presentación. De proximidad, ¿vale? En este caso tenemos de dos tipos, por iluminación y sobre todo uno que se usa mucho, ¿vale? En robótica, en enseñanza, que es el de ultrasonidos, ¿vale? Cuando yo me voy acercando, cuando un elemento de estos lo voy acercando a determinado sitio, lo que va haciendo es medir la distancia que le queda, ¿vale? El de ultrasonidos emite sonido, rebotan, vuelven y él va midiendo esa distancia que va quedando. Podemos medirla solo o si tenemos un robot, ¿vale? Por ejemplo, el Romba, ¿vale? O el Rumba, este aspirador que va solo, bueno, pues él va midiendo la distancia que hay en determinado sitio y en muchos casos antes de chocarse, pues da la vuelta, ¿vale? Toda esta información, ¿a quién la va a pasar? Bueno, pues son unos elementos que son los actuadores en este caso. Los actuadores, ¿vale? Son dispositivos, ¿vale? Son elementos que influyen directamente, ¿vale? En la señal de salida de un automatismo modificando su magnitud según las indicaciones. Claro, eso sí, eso está claro, que el hombre ahí sí que es el que va, o el ser humano va a
incidir en qué va a tener que hacer y cómo lo va a tener que hacer, ¿vale? Según el tipo de energía que emplean, ¿vale? Pues hay una serie de diferentes tipos, ¿vale? Pueden ser que produzcan energía luminosa, pues una bombilla, mecánica, los motores, por ejemplo, las válvulas de apertura, ¿vale? Los motores de combustión, todos esos son tipos de energía que producen, son mecánica. La acústica, pues por ejemplo, los altavoces y los fumadores. Térmica, calefacciones, hornos, intercambiadores de calor, ¿vale? Es decir, todos estos actuadores que se pondrán en marcha o no en función de los sensores, de la información que pasen los sensores y depende de cómo esté programado ese sistema, ¿vale? Pues tenemos todos estos tipos de actuadores. Como decíamos, por ejemplo, los luminosos, pues está la bombilla clásica, ¿vale? O lámparas incandescentes y tenemos los diodos LEDs, que por ejemplo son los que usamos cuando estamos trabajando y haciendo las prácticas con Arduino. Los mecánicos, los motores, ¿vale? Motores de corriente continua, ¿vale? Van a girar y van a mover, pues lo que tengan que mover. Ojo, también tenemos los servomotores, ¿vale? En este caso los servos van a... No, los hay de dos, ¿vale? O de giro parcial, ¿vale? De 0 a 180 grados, simplemente se van a mover en un sentido o en otro, ¿vale? O de rotación continua, ¿vale? El movimiento sería parecido al que tienen los motores. ¿Vale? Aquí también tendríamos cilindros neumáticos, ¿vale? Que simularían lo que es la neumática, ya vimos lo que era. Otros tipos de actuadores, pues serían los electromagnéticos, en este caso que serían los relés. Los acústicos, lo que yo os decía antes, ¿vale? Tenéis zumbadores que emiten sonidos, los piezoeléctricos exactamente igual, ¿vale? Lo único que esto hacen son que emiten sonidos, por ejemplo, notas musicales, se podrían incluso hacer canciones con estos zumbadores, ¿vale? Cambiando la intensidad de que se envía o la nota que se envía a ese zumbador. Otros actuadores acústicos, como podrían ser, como os dije antes, los altavoces. Yo ahora mismo aquí tengo un sensor que sería el micrófono y un actuador que serían los altavoces, ¿vale? Mi sonido pasaría a través del ordenador y ya está. Y llegados a este punto, yo entiendo que alguno diría, bueno, muy bien, Jesús, tenemos un sistema automático, ¿vale? Tenemos unos sensores que interrelacionan con el medio que rodea al robot o al sistema automático. Tenemos unos actuadores, ¿vale? Que hacen por lo que tengan, para lo que estén diseñados para hacer, pero ¿dónde le digo yo lo que tienen que hacer? ¿O cómo se lo digo? ¿O dónde lo digo? Bueno, pues esos son los programadores, ¿vale? Al final, todas las máquinas contienen una unidad, ¿vale? En la cual están las instrucciones, ¿vale? Que tienen que ejecutar los actuadores en función de lo que le digan los sensores, ¿vale? Una caja de música, como la que veis en la imagen, tiene un programa, ¿vale? Tiene un programador. Un organillo tiene un programador. Lógicamente, una cadena de montaje, como la que estáis viendo en la imagen, tiene un programador o varios, ¿vale? Claro, un programador no deja de ser un dispositivo incluido, ¿vale? En el bloque de la unidad lógica de un automatismo, ¿vale? Entre sus funciones, ¿cuáles son? Pues hay muchas. Procesar las señales recibidas, controlar los tiempos, realizar cálculos si hay que hacerlos, ¿vale? Y enviar las señales a los actuadores en caso de que tengan que hacerlos. Como hemos visto en las imágenes primeras, claro, al principio esos programadores serían mecánicos, ¿vale? Esa música que hay en una caja de música o en un organillo no deja de ser, ¿vale? Son mecanismos que están programados, ¿vale? Para que se ejecute. Con el tiempo, pues los controladores ya son lógicos, ¿vale? Los PLCs que se llaman. Hoy en día, ¿vale? El empleo de microcontroladores está muy generalizado. Pequeños dispositivos como si fueran, para que lo entendáis, como si fueran pequeñitos ordenadores, ¿vale? ¿Qué es un microcontrolador? Bueno, pues es eso que tenéis en la imagen, ¿vale? Es un pequeño computador construido dentro de un circuito integrado. Tiene poca memoria, ¿vale? Solamente reconoce unas pocas instrucciones, pero se le pueden conectar una serie de periféricos. Claro, si yo conecto un montón de microcontroladores entre sí, pues ya puedo manejar mucho más, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar esto? Para que veáis una aplicación clara. Bueno, pues en las tarjetas controladoras, ¿vale? Sobre todo en la robótica educativa, en educación, se han puesto muy de moda estas tarjetas controladoras, que imagino que las reconoceréis, ¿vale? Las dos las tenemos en el colegio. Bueno, pues estas tienen un montón de dispositivos, tienen una placa integrada, ¿vale? Y uno de estos elementos, ¿vale? Es el microcontrolador, ¿vale? Que es el que se va a encargar de almacenar las instrucciones que tenemos. Es decir, cuando yo pulse el botón, es decir, le dé
a un sensor, ¿vale? Voy a encender una luz. En este caso, esa luz sería el actuador, ¿vale? Al final, estas tarjetas controladoras, al final lo que hacen es un poco de interface entre el robot que controlan, ¿vale? Y el ordenador con el que se programan. Tampoco nos vamos locos. Es decir, van a hacer de intermediario entre, o van a guardar ese programa, ¿vale? Ahí que yo he generado con mi ordenador y van a ser, ¿vale? Ese interface entre lo que os he dicho antes, el botón que yo pulso y el LED que yo ilumino, ¿vale? Bueno, pues esto para que veáis un poco, ¿vale? Para que puede servir o cómo se pueden integrar microcontroladores, ¿vale? En vuestra vida cotidiana. En todos los mecanismos, ¿vale? En todos los sistemas automáticos, ¿vale? Vais a tener un montón de microcontroladores. Bueno, y aquí concluimos este viaje que hemos hecho un poco por esta iniciación a los conceptos de lo que son el control y la robótica. Los sistemas automáticos, como hemos visto, ya desde el siglo XIX se empezaron a usar, lógicamente con controles mecánicos, ¿vale? No existían los ordenadores todavía, ¿vale? Y hoy en día, fijaros que con las tarjetas controladoras, con esa Arduino Uno, con la ZUMBQ que tenemos en el colegio, pues somos capaces de programar, ¿vale? Y de modificar las diferentes actuaciones que pueden tener unos sensores y unos actuadores, ¿vale? Es decir, yo dándole al bot, o sea, nosotros normalmente con interruptor podríamos simplemente accionarlo y que se encendiera una luz, pero nosotros ya somos capaces de programar, por ejemplo, que fuera intermitente, que estuviera encendido en determinado tiempo, que se apagara, es decir, podríamos manipularlo gracias a esas tarjetas controladoras. Como veis, eso es un robot que está en Marte, ¿vale? Los robots pueden servir para aspirar nuestra casa o para ir a explorar otros planetas, ¿vale? Desde luego que son unos elementos que, a medida que la tecnología avanza, pues son muy necesarios para seguir progresando y dándonos un bienestar a la humanidad. Bueno, pues nada, pues con esto concluimos el tema. Espero que os haya servido. Y a por ello, chicos.